Bien, vean que en la clase anterior estuvimos viendo lo que era la entalpía, que recuerden que es la transferencia de calor a presión constante. Entonces ahora vamos a ver ciertos términos de entalpía que están relacionadas con la química. Por ejemplo, la entalpía de reacción es la diferencia de entalpía, el delta de entalpía, que se da entre los productos y los reactivos. Es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos. Para el caso en esta reacción tenemos un balón lleno de hidrógeno al cual le aplicamos una chispa y vean que explota liberando energía y liberando agua. Entonces esta sería la reacción, el hidrógeno que reacciona con el oxígeno en el aire para dar agua y muchísima energía. Uno esperaría que ver el agua, pero vean que lo que vemos es la explosión y el montón de energía. De hecho, vean, este es un hecho que ocurrió hace muchísimos años, el Hindenburg, que eran unos especies de aviones, pero que trabajaban, era como un globo relleno de hidrógeno, y entonces muy peligroso. Este globo relleno de hidrógeno entró en contacto con el oxígeno y explotó matando muchas personas. Con eso se descartaron por completo estos dirigibles, cepelines, como se les llama, y se cambió totalmente a emplear aviones que emplean un motorcito con una hélice. Fíjense que en las reacciones cuando estamos considerando la entalpía, es muy importante ver la energía que se libera o que se absorbe. Recuerden que si nosotros tenemos el signo negativo, quiere decir que sale del sistema, por lo tanto se está liberando. Y nos indicaría que el hidrógeno al reaccionar con el oxígeno se forma agua liberando 483.6 kilojoules. O el cambio en entalpía es de menos 483.6 kilojoules. Que nos indica que vean que como la entalpía es la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactivos, y aquí me sale negativo, quiere decir que la entalpía del producto, del agua en este caso, va a estar por debajo que la entalpía de los reactivos. Entonces, cuando se da la reacción, se libera toda esta energía que la podemos aquí estar viendo o aquí en esta explosión. Y cuando se libera energía, se dice que la reacción es exotérmica. Cuando se absorbe energía, la reacción se denomina endotérmica. Aquí tenemos, fíjense que en esta reacción de combustión, el metano reacciona con el oxígeno dándonos dióxido de carbono y agua. Y muy importante, recuerden que aquí esta reacción no se hace para obtener dióxido de carbono ni agua. Existen miles de otras formas de cómo obtenerlas, sino que esta reacción se daría para liberar la energía. Ya estuvimos viendo en una clase anterior que toda esta energía nos permite hacer trabajo, tal como les expliqué. Entonces, en este caso, el delta H es menos 890 kilojoules por mol, lo que nos estaría indicando que libera 890 kilojoules. Mientras que siempre, si escribimos la reacción al revés, en el sentido inverso, vean que aquí el metano reacciona con el oxígeno para darnos dióxido de carbono y agua. Mientras que si la escribimos en la forma inversa, el dióxido de carbono reacciona con el agua para darnos metano y oxígeno. El cambio en entalpía es de 890 kilojoules por mol. Eso quiere decir que habría que suministrar 890 kilojoules por mol para que se diera la reacción. Aquí lo tenemos en una gráfica. Como ven, para pasar de los reactivos a los productos se libera 890, entonces los reactivos están por encima de los productos en cuanto a nivel de energía. Para pasar de los reactivos hacia los productos, aquí tenemos, vean la flecha que nos indica que se está liberando menos 890 kilojoules por mol. Y si pasáramos de los productos hacia los reactivos, entonces estaría liberando 890 kilojoules por mol. Aquí tenemos un ejercicio tipo en donde podemos hacer cálculos de entalpía. ¿Cuánto calor se libera cuando 4.8 gramos de metano gaseoso se quema en un sistema de presión constante? Entonces, como pueden ver, tenemos 4.5 gramos. Aquí tenemos que un mol de metano libera 890 kilojoules, pero 4.5 gramos no es un mol, sino que tenemos que encontrar la cantidad en moles. Entonces 4.5 gramos de metano, un mol de metano pesa 16 gramos, les pido que lo realicen y ahí vean que se cancelan los gramos con los gramos y me quedan los moles. Y un mol de metano libera 890 kilojoules. Ahora con eso cancelo los moles y el resultado sería menos 250 kilojoules. O sea, 4.5 gramos de metano liberarían
250 kilojoules. Recuerden siempre que la reacción libera energía, o sea que los productos están en un nivel de energía menor que de los reactivos, la reacción es exotérmica. Mientras que cuando la reacción absorbe energía, o sea que hay que suministrar la energía para que se lleve a cabo, la reacción es endotérmica. También siempre podríamos considerar que en caso de que esté liberando energía, entonces podríamos considerar que la energía es una especie de producto adicional de la reacción, mientras que cuando absorbe la energía es necesario suministrarla para que se lleve a cabo la reacción, por lo tanto la energía, en este caso la entalpía, sería otra especie de reactivo. Les pido que realicen este ejercicio de aplicación, al final les asignaré los problemas. Ahora, ¿cómo podemos medir el flujo de calor? Mediante la calorimetría. Para eso primero existe un dato muy importante para las sustancias que es el calor específico, que es la cantidad de calor transferido para cuando se tiene una cierta cantidad de gramos de sustancia y un cambio de temperatura. Por ejemplo, para elevar un gramo de agua líquida de 14.5 a 15.5 grados Celsius, para elevarla entonces un gramo, se necesita 4.184 joules de calor. Recuerden que 4.184 joules, lo vimos anteriormente, es una caloría. Entonces así está definida la caloría. La caloría está definida como la cantidad de energía para elevar un gramo de agua 1 grado centígrado. Aquí tenemos diferentes calores específicos para otras sustancias, nitrógeno, aluminio, hierro. Vean que para el nitrógeno es de 1.04, para el hierro 0.45, para el mercurio 0.14, mientras que para el agua 4.18, muy elevado el calor específico, que tiene una importancia muy importante en toda la bioquímica, en todo lo que es la vida en la Tierra. Para el metano 2.2, el dióxido de carbono 0.84 en estado gaseoso y el carbonato de calcio 0.82. Noten que, bueno, entonces con eso se pueden hacer este tipo de problemas en donde cuánto calor se necesita para calentar 250 gramos de agua, más o menos un vaso, de 22 grados Celsius a cerca del punto de ebullición 98 grados Celsius. El calor específico del agua es de 4.18 joules por gramo por Kelvin. Calcule la capacidad calorífica molar del agua. Entonces, aquí vamos a tener que la cantidad de gramos es 250. El calor específico del agua es 4.18 joules por gramo por Kelvin. Tenemos que hay 250 gramos, entonces vean que con esto cancelaríamos los gramos. Y la diferencia de temperatura es 98 menos 22, eso es 76 grados Celsius. Y podríamos considerarlo, recuerden que para convertirlo a Kelvin solo se suma 273, entonces sería 98 más 273 y 22 más 273. De esa forma siempre sería 76 Kelvin, que se nos cancelan y ya el valor nos da 7.9 por 10 a la 4 joules. Ahora, si quisiéramos la capacidad calorífica por mol, entonces tendríamos que, ya la tenemos aquí por gramo, 4.18 joules por gramo Kelvin. Entonces únicamente recuerden que un mol de agua pesa 18 gramos, se cancelan los gramos y me daría el resultado joules sobre mol Kelvin, 75.2 joules sobre mol Kelvin. Les pido también que realicen este problema. Cualquier consulta me la hacen. Luego vamos a tener que, para poder medir el calor que se libera, por ejemplo, en una mezcla de disoluciones, se emplea un calorímetro. En este caso estamos empleando un calorímetro de vasos de café, con 2 vasos de café, que son muy buenos aislantes. Nosotros podemos crear que al mezclar los líquidos, la disolución, entonces esto va a hacer que cambie la temperatura en el termómetro. De hecho, vean que cuando un estudiante mezcla 50 mililitros de ácido clorhídrico 1 molar con 50 mililitros de hidróxido de sodio 1 molar, fíjense que al estarlo mezclando 50 mililitros 1 molar, 50 mililitros 1 molar, entonces podríamos calcular el número de moles que estamos adicionando. En un calorímetro de vasos de café, la temperatura de la disolución resultante aumenta de 21 grados Celsius a 27.5.
Calcule el cambio de entalpía de la reacción suponiendo que el calorímetro pierde una cantidad insignificante de calor, que el volumen total de la disolución es 100 mililitros, que su densidad es 1 gramo y que su calor específico es de 4.18 joules gramos Kelvin, o sea que es el mismo como que si fuera de agua. Para eso nosotros tenemos, fíjense que primero recuerden que el calor específico está en dado joules gramos Kelvin, pero aquí lo que tenemos son 50 mililitros y 50 mililitros. Entonces lo sumamos y nos dan 100 mililitros. Como nos dicen que la densidad es 1 gramo por mililitro, entonces lo escribimos de esta forma, se cancelan los mililitros y nos quedan 100 gramos. La diferencia de temperatura va a ser 27.5 menos 21, 6.5 Celsius, igual en Kelvin. Entonces el calor de la disolución va a ser el calor específico de la disolución por los gramos de la disolución por el delta T, que es 4.18 gramos por Kelvin por 100 gramos, con eso cancelamos los gramos, por 6.5 Kelvin, con eso calculamos los Kelvin y me da menos 2.7 por 10 a la 3 joules. Como sabemos que el valor es negativo porque vean que se liberó calor. Entonces eso quiere decir que es exotérmico y por lo tanto que el calor es negativo. Entonces el delta H, el calor a presión constante, es menos 2.7 kilojoules. Ahora, si lo queremos expresar en una base molar, tenemos que saber los moles que hay. La 50 mililitros son 0.050 litros por 1 molar. Recuerden que es 1 mol sobre litros. De esa forma se cancelan los litros y me da 0.050 mol. Entonces el cambio en entalpía va a ser igual a menos 2.7 kilojoules sobre los moles que hay tanto de ácido clorhídrico de hidróxido de sodio, sería 0.050 mol y nos daría menos 54 kilojoules por mol. De nuevo les pido que realicen este ejercicio de aplicación. En este caso vamos a medir cuánto calor libera la metilhidracina C6CH6N2, que es un combustible líquido común para cohetes. La combustión de la metilhidracina con oxígeno produce nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Entonces, vean que esta es la reacción. La metilhidracina reacciona con el oxígeno, liberando nitrógeno, dióxido de carbono y agua. Si quemamos 4 gramos de metilhidracina en una bomba calorimétrica, este es el ejemplo de una bomba calorimétrica. Más o menos sería similar a nuestro calorímetro de vasos de café, un poco más resistente. Y además, en este ya se ha medido cuál es la capacidad calorífica, como lo vamos a ver. La temperatura del calorímetro aumenta de 25 grados Celsius a 39.5 en un experimento aparte. Se determinó que la capacidad calorífica del calorímetro, o sea, ya del calorímetro se ha encontrado que toda su instalación tiene una capacidad calorífica de 7.794 kilojoules por grado Celsius. Entonces, calcular el calor de reacción para la combustión de 1 mol de metilhidracina. Entonces tenemos que el cambio en temperatura va a ser de 39.5 a menos 25, 14.5. Como ven, se libera calor, por lo tanto el calor va a ser negativo. Entonces, menos C, que es el calor, la capacidad calorímetra del calorímetro, que es menos 113 kilojoules, que es menos 7.794 kilojoules por grado Celsius, y la diferencia en temperatura fue de 14.5, me da menos 113 kilojoules. Ahora, para convertirlo por moles, tendríamos menos 113 kilojoules por 4 gramos que se quemaron. Sin embargo, ahí lo tendríamos por gramo y nosotros lo queremos por moles. Entonces tenemos que calcular que 1 mol de metilhidracina pesa 46.1 gramos. Les pido que determinen este peso molecular. De esta forma se cancelan los gramos con los gramos y me queda kilojoules sobre moles, que sería menos 1.30 por 10 a la 3 kilojoules por mol de hidracina. De nuevo les pido que hagan este ejercicio práctico para que tengan más experiencia. Igual que como hemos hecho en los capítulos anteriores, al final les asignaré los problemas del capítulo.
Existe algo muy importante que es la ley de Hess, en donde nos indica que si una reacción se efectúa en una serie de pasos, el cambio de entalpía de la reacción será igual a la suma de los cambios de entalpía para los pasos individuales. Entonces, esta reacción, vean que es la combustión del metano, reacciona con el oxígeno para darnos dióxido de carbono y agua, tiene un cambio de entalpía de menos 802 kilojoules. Pero si ahora, en vez de estar liberando agua gaseosa, estuvieran liberando agua líquida, el cambio de entalpía para pasar del agua en estado gaseoso a agua en estado líquido es de menos 88 kilojoules. Por lo tanto, ahora al sumar estas dos reacciones, fíjense que me daría CH4 gaseoso, 2O2 gaseoso, 2H2 gaseoso, CO2 gaseoso, 2H2 gaseoso y 2H2 líquido. Como ven, estos se cancelan y me quedaría CH4 gaseoso, 2H2 gaseoso, CO2 gaseoso y 2H2 líquido. Ya lo tendrías en forma líquida y la reacción se realizaría al sumar estos valores. Entonces sería un valor de menos 890 kilojoules. Por hoy, como les resalto la ley de Hess, que nos indica que si una reacción se efectúa en una serie de pasos, el cambio de entalpía, el delta H de la reacción, será igual a la suma de los cambios de entalpía para los pasos individuales. Por hoy hasta aquí lo dejamos, continuaremos mañana.